Maranhão, 1896. Una viuda de 52 años empezó a cavar en el terreno negado que nadie quería. El hacendado detuvo el caballo, la miró desde arriba y se fue riendo. Ella no estaba cavando por nada. Había visto algo en esa tierra que ningún ingeniero de la capital había notado. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete. Del 0 al 10, ¿qué nota le das a esta historia? Cuéntame desde dónde nos estás viendo. La pala entró en el barro negro con un sonido húmedo que resonó como un hueso rompiéndose bajo el peso del sol. El calor era tan denso que el aire parecía vibrar sobre la superficie del agua estancada, creando espejismos que hacían bailar los árboles lejanos. Ella no levantó la vista cuando las risas del hombre se desvanecieron entre el ruido de los cascos alejándose sobre la tierra firme. Sus manos estaban cubiertas de una costra de lodo seco, que se agrietaba cada vez que cerraba los dedos alrededor del mango de madera astillada. No había gloria en ese movimiento, solo la necesidad urgente de llegar a algo que estaba escondido bajo capas de olvido y agua sucia. El hacendado llevaba botas de cuero brillante que nunca habían tocado el fango, mientras que sus pies descalzos se hundían hasta los tobillos en cada pisada. ¿Qué podría encontrar una mujer sola en un pantano que valiera más que la oferta de dinero que le habían hecho la semana pasada? El silencio que dejó el caballo fue más pesado que el ruido que había traído consigo al llegar. Ella sintió como el sudor le corría por la espalda bajo el vestido de algodón grueso que había sido blanco en otro tiempo. Cada músculo de sus hombros gritaba cuando levantaba la pala cargada de tierra pesada y la lanzaba hacia el montón que ya crecía a su lado. No había nadie más en kilómetros a la redonda que pudiera verla trabajar bajo ese sol que castigaba sin piedad. Los vecinos del pueblo decían que el terreno estaba maldito porque el río se lo había tragado 2 veces en la última década. Pero ella sabía que el río no tenía voluntad propia. Solo seguía los caminos que los hombres habían olvidado cuidar. El olor del agua estancada era dulzón y podrido, como fruta dejada al sol demasiado tiempo hasta fermentar. Ella se detuvo un segundo para limpiarse la frente con el dorso de la mano, manchándose la piel de más barro oscuro. ¿Valía la pena el dolor de espalda por un terreno que nadie en su sano juicio querría comprar? La respuesta no estaba en su cabeza, estaba en sus manos que volvieron a agarrar la pala con una fuerza que sorprendía incluso a sus propios huesos. Recordó la voz de su marido hablando de esta tierra antes de que la fiebre le cerrara la boca para siempre. Había dicho que aquí había algo más que lodo, algo que sostenía el valle entero contra la furia del agua. El hacendado se había reído porque solo veía superficie, solo veía lo que se podía vender en el mercado de la capital. Ella vio algo diferente cuando el sol golpeó el agua en un ángulo específico durante la marea baja de la mañana. Había un patrón en la corriente, una forma en que el agua se arremolinaba alrededor de unas piedras que no eran naturales. Los ingenieros de la capital medían con reglas de metal y papeles secos, pero no escuchaban lo que la tierra les decía cuando llovía. Ella llevaba 3 días cavando en el mismo punto sin desviarse ni un centímetro hacia los lados. Las ampollas en sus palmas se habían roto el primer día, y ahora la piel era dura como el cuero viejo. El silencio del pantano solo se rompía con el sonido de su propia respiración agitada y el golpe rítmico de la herramienta. ¿Cuánto tiempo podría seguir así antes de que el cuerpo le dijera que bastaba? No había comida caliente esperándola en la choza que se inclinaba peligrosamente hacia el norte. Solo había un saco de harina y un poco de sal guardados en una lata oxidada sobre una repisa alta. El hacendado pensaba que el hambre la echaría antes de que el sol se pusiera hoy. Él no sabía que el hambre era una compañera que ella conocía desde antes de casarse, desde antes de tener nombre propio en este valle. La sombra del caballo ya había desaparecido detrás de la colina donde empezaban las tierras fértiles de los ricos. Ella escupió al suelo y el esputo se mezcló con el barro sin dejar rastro visible. No había odio en su corazón hacia el hombre que se había ido riendo, solo una lástima fría por su ceguera. El viento cambió de dirección trayendo un olor a lluvia que no venía de las nubes visibles en el cielo. Era un olor antiguo, mineral, que subía desde las profundidades de la tierra que estaba removiendo. Ella se enderezó y miró el horizonte donde las nubes se acumulaban como montañas grises listas para caer. ¿Sería esta la tormenta que su marido había mencionado en sus delirios finales?
No podía permitirse el lujo de detenerse ahora que estaba tan cerca de lo que había sentido bajo la pala. El tiempo se estaba acabando. Lo podía sentir en la presión del aire que le apretaba los oídos. Volvió a clavar la pala con más fuerza, ignorando el calambre que le subía por el brazo derecho. La soledad era un peso físico que le oprimía el pecho tanto como el calor húmedo del pantano. Nadie vendría a ayudarla si el agua subía repentinamente mientras ella estaba atrapada en el hoyo. Los vecinos habían cerrado sus puertas cuando ella se negó a vender la propiedad por monedas de cobre. Decían que estaba loca, que el dolor la había vuelto terca como una mula vieja que se niega a caminar. Pero ella recordaba las marcas en las piedras que había visto la semana pasada durante la marea baja. No eran erosión natural. Eran cortes hechos por herramientas de metal en un tiempo que nadie recordaba ya. El sol empezó a bajar tintando el agua de un color rojo sangre que le erizó la piel. ¿Qué pasaría si encontraba lo que buscaba y resultaba ser solo otra piedra sin valor? Esa pregunta la atormentaba en las noches cuando el dolor no la dejaba dormir sobre el colchón de paja. Pero había una certeza en su intestino que era más fuerte que el miedo a quedar en ridículo. Algo en la forma en que el agua fluía alrededor de ese punto específico le decía que había un diseño oculto. El hacendado volvería mañana con más hombres, y quizás con documentos firmados por un juez corrupto. Tenía que llegar al fondo, antes de que la noche cerrara completamente el cielo sobre su cabeza. Sus piernas temblaban, pero no por cansancio, sino por la adrenalina de estar cerca del secreto. El sonido del agua cambió de repente, volviéndose más hueco cuando la pala golpeó el fondo del hoyo. Ya no era el golpe sordo contra el barro blando. Era un sonido más seco, más definitivo. Se arrodilló en el borde del agujero y metió la mano en el agua turbia para tocar lo que había debajo. Sus dedos rozaron una superficie lisa que no era piedra común del río. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en el mango de la pala para no caer dentro. Esto era lo que había estado buscando desde que enterró a su marido, bajo la tierra seca de la colina. La oscuridad empezaba a caer rápido, y con ella bajaba la temperatura del pantano de forma brusca. Necesitaba sacar esto antes de que alguien más viniera a reclamar lo que belong a la memoria de su esposo. No era propiedad privada, era algo que pertenecía al valle y a la gente que vivía en él. El hacendado solo veía ganado y cultivos, pero ella veía la estructura que sostenía la vida en el Marañón. Se limpió la cara con las manos sucias y sintió el sabor salado de las lágrimas mezcladas con el barro. No lloraba de tristeza, lloraba de la rabia de tener la razón y no poder gritarla todavía. Guardó la herramienta bajo un arbusto cercano y cubrió el hoyo con ramas sueltas para disimular. Caminó hacia la choza con las piernas pesadas, sabiendo que mañana la guerra sería diferente. Ese terreno había sido la dote de su marido antes de que la fiebre se lo llevara 3 meses atrás en la temporada de lluvias. Los vecinos decían que la tierra estaba maldita porque el río se la había tragado 2 veces en la última década sin dejar rastro de cultivos. Ella se negó a vender por el precio miserable que ofrecía el hacendado vecino que quería expandir sus pastos de ganado. Prefería morir de hambre sobre lo que fue suyo antes que mendigar en la ciudad lejos de la tumba de su esposo. Su hijo le escribió desde São Luís, rogándole que abandonara esa locura y se mudara a la casa de la ciudad. Ella guardó la carta en el delantal sin responder, porque las palabras no sirven contra el agua que sube sin permiso. El recuerdo de su marido era lo único que la mantenía de pie cuando las fuerzas le fallaban al mediodía. Él le había dicho que cuidara la tierra porque la tierra cuidaría de ellos cuando el cielo se cerrara. Nadie más en el pueblo recordaba esas palabras, porque todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo el día a día. La fiebre se lo llevó en 3 días, dejándola sola con una deuda que no podía pagar en monedas. El hacendado olfateó la debilidad como un perro huele la sangre en el agua del río. Le ofreció un puñado de reales por un terreno que valía 10 veces más si se drenaba correctamente. Ella dijo que no con la cabeza, sin abrir la boca para darle el gusto de escuchar su voz temblar. ¿Por qué se aferraba a un pedazo de barro que no producía ni maíz ni frijoles desde hacía años? Los vecinos murmuraban detrás de las manos cuando pasaba por el mercado comprando sal y aceite. Decían que el orgullo no llenaba la barriga y que pronto la verían pidiendo sobras en la puerta de la iglesia. Ella caminaba con la espalda recta
aunque los zapatos le apretaban los dedos hinchados por el esfuerzo. No les debía explicaciones a gente que había vendido sus propias tierras por miedo al río. Su marido había confiado en ella para guardar el secreto que ahora ella intentaba desenterrar con las uñas. La carta de su hijo estaba arrugada en el bolsillo de su vestido, leída tantas veces que el papel se deshacía. Él le decía que la vida en la ciudad era segura, que había trabajo en las fábricas de algodón del puerto. Pero ella sabía que en la ciudad sería una boca más que alimentar, una vieja sin utilidad visible. Aquí, en este pantano, ella era la guardiana de algo que nadie más podía ver todavía. El viento soplaba fuerte esa noche haciendo gemir las tablas de la choza como si estuviera viva. Se sentó en el borde de la cama y sacó la carta para leerla bajo la luz de una vela de sebo. Las letras de su hijo temblaban un poco, señalando el miedo que él sentía por ella desde la distancia. Le pedía que pensara en el futuro, en los nietos que quizás nunca conocería si moría en ese lodazal. ¿Acaso no entendía él que el futuro dependía de lo que ella hiciera esta semana bajo la lluvia? Guardó la carta en una caja de madera donde también guardaba las herramientas pequeñas de su marido. No había dinero en la casa, solo utensilios de cocina y ropa remendada varias veces. El hacendado pensaba que la pobreza la quebraría como quebró a otros viudos del valle antes que ella. Pero no sabía que la pobreza era un estado que ella había aprendido a navegar como un barco en la tormenta. Se levantó y caminó hacia la ventana para mirar la oscuridad del terreno que la esperaba al amanecer. La luna estaba oculta detrás de nubes gruesas que prometían agua antes del mediodía. Su marido le había mostrado este lugar una vez durante una sequía cuando el suelo estaba agrietado y duro. Le había señalado unas piedras que formaban un círculo imperfecto cerca del borde del agua. Había dicho que los antiguos sabían cómo manejar el río antes de que llegaran los hombres con mapas nuevos. Ella no entendía entonces por qué era importante. Solo guardó la imagen en su memoria como se guardan las cosas inútiles. Ahora esa imagen era la única brújula que tenía en medio de la confusión del pantano. Los vecinos que habían comprado sus tierras al hacendado ahora vivían con miedo constante a las crecidas. Ella vivía con miedo también, pero era un miedo activo que la mantenía moviendo las manos. ¿Qué pasaría si su hijo tenía razón y solo estaba perdiendo el tiempo en un cementerio de barro? Esa duda la atacaba en los momentos de silencio, cuando el dolor de espalda era insoportable. Pero luego recordaba la mirada del hacendado, esa mezcla de codicia y desprecio que le hervía la sangre. No podía darle la satisfacción de verla rendirse ante la primera dificultad real de su vida. La vela se consumía rápido, y la habitación se llenaba de sombras largas que bailaban en las paredes. Apagó la llama con los dedos y se acostó sobre el colchón sin quitarse el vestido. Necesitaba dormir pocas horas porque el sol saldría antes de que ella estuviera lista. El amanecer llegó con un cielo gris que no distinguía el horizonte del agua del pantano. Ella se levantó antes de que los gallos cantaran en las granjas vecinas lejanas. Preparó un poco de café negro sin azúcar y lo bebió de pie mirando hacia el terreno. Las manos le dolían tanto que apenas podía sostener la taza de metal abollada. Pero el dolor era una señal de que todavía estaba viva y capaz de trabajar. Salió a la puerta y sintió el aire pesado cargado de humedad que presagiaba la tormenta. Hoy tenía que encontrar algo más que piedras. Tenía que encontrar la prueba de que su marido no estaba loco. Caminó hacia el hoyo que había cubierto la noche anterior con la determinación de quien va a la guerra. Las manos se le llenaron de ampollas que reventaban con el agua sucia del pantano cada vez que agarraba la pala. Cada noche volvía a la choza con los músculos temblando y el polvo secado en las pestañas como máscara negra. Al cuarto día, la pala golpeó algo sólido que no era piedra común del río ni raíz de árbol. Sacó un bloque de granito tallado con marcas que no pertenecían a este siglo ni a esta región. Lo envolvió en un trapo viejo y lo escondió bajo las tablas del suelo de la cocina, donde nadie miraba. Nadie podía saber que había encontrado un límite antiguo antes de que el hacendado viniera a reclamarlo todo. El peso de la piedra era mayor de lo que sus brazos podían levantar cómodamente sin ayuda. Tuvo que arrastrarla por el barro hasta la choza, dejando un surco profundo detrás de ella. Los vecinos que pasaban por el camino lejano podrían ver el rastro si prestaban atención al suelo. Pero nadie prestaba atención a una viuda cargando basura desde el pantano hacia su casa.
Se lavó las manos en un balde de agua limpia que había guardado para beber. La sangre de las ampollas teñía el agua de un rojo suave que se diluyó rápido. ¿Valía la pena el riesgo de esconder una piedra que podría ser solo un error de la naturaleza? La marca en la piedra era una serie de líneas cruzadas que formaban un patrón geométrico preciso. No era decoración, era información grabada por alguien que sabía leer el flujo del agua. Su marido había hablado de ingenieros antiguos que construyeron canales antes de la colonización completa. Ella no tenía educación para leer planos, pero tenía ojos para ver coincidencias imposibles. El bloque encajaba perfectamente con otras piedras que había encontrado sueltas en el barro la semana pasada. Era como un rompecabezas que alguien había desarmado y escondido bajo años de lodo acumulado. Guardó la piedra bajo el suelo y colocó encima una caja pesada de clavos oxidados para disimular. ¿Qué haría el hacendado si descubría que ella había encontrado algo de valor en el terreno? La codicia es un perro que huele la carne, incluso si está enterrada bajo metros de tierra. Ella tenía que actuar rápido antes de que la noticia de su terquedad llegara a los oídos equivocados. El sonido de un caballo acercándose por el camino la hizo congelar en medio de la cocina. No era el sonido de un vecino pasando, era el trote pesado de un animal de carga grande. Se acercó a la ventana entreabierta y vio la silueta de un hombre con sombrero de ala ancha. No era el hacendado, era uno de sus capataces que solía revisar los linderos de la propiedad. El hombre se detuvo en el borde del terreno y miró la choza con desinterino visible. Llevaba un rifle colgado al hombro y un mapa enrollado en la mano izquierda enguantada. Ella se apartó de la ventana y respiró hondo para calmar el ritmo de su corazón acelerado. No podía dejar que diera la tierra removida, ni el hoyo que había cavado con tanto esfuerzo. Salió a la puerta con la escoba en la mano como si estuviera barriendo el polvo del umbral. El hombre la saludó con un gesto breve sin detener el caballo ni acercarse más. Le dijo que el patrón enviaba saludos y que pronto volvería para hablar de negocios. ¿Era una amenaza disfrazada de cortesía rugal o solo un mensaje rutín de vigilancia? Ella asintió sin hablar y siguió barriendo el mismo punto de tierra una y otra vez. El hombre esperó una respuesta verbal que no llegó y finalmente espoleó el caballo para seguir. El sonido de los cascos se alejó, pero la tensión se quedó flotando en el aire húmedo. Volvió a entrar en la choza y aseguró la puerta con un travesaño de madera gruesa. No era suficiente para detener a hombres decididos, pero era suficiente para ganar tiempo. Miró el suelo donde había escondido la piedra y sintió un escalofrío que no era de frío. La noche cayó más rápido que los días anteriores, tragándose la luz antes de que pudiera terminar sus tareas. Encendió la vela y se sentó frente a la piedra envuelta en el trapo sobre la mesa. La luz parpadeante hacía que las marcas parecieran moverse bajo sus ojos cansados. Necesitaba limpiar la piedra mejor para ver si había más detalles ocultos bajo el barro seco. Tomó un cuchillo pequeño y empezó a raspar suavemente los bordes de granito oscuro. El sonido del metal contra la piedra era agudo y resonaba en las paredes de madera fina. Cada viruta de barro que caía revelaba un grabado más profundo y preciso de lo que esperaba. ¿Quién había tallado esto? ¿Y por qué lo habían escondido bajo un pantano olvidado por todos? No había firma ni fecha, solo el patrón que parecía indicar direcciones de flujo de agua. Su marido había muerto llevándose la mitad de la explicación que ella necesitaba ahora urgentemente. Pero la intuición le decía que esto era la clave para controlar las inundaciones del valle entero. El hacendado quería la tierra para ganar dinero, pero ella quería la tierra para salvar vidas. La diferencia era pequeña en papel, pero enorme en las consecuencias para la gente del pueblo. Apagó la vela y se acostó con la piedra bajo la almohada como un amuleto de protección. El hacendado envió a 2 capataces con un papel firmado por un juez corrupto de la capital al día siguiente. Le dijeron que tenía 24 horas para desalojar o quemarían la choza hasta los cimientos de madera. Ella se plantó en la puerta con la pala en la mano y los ojos clavados en los hombres armados. Les dijo que el agua iba a subir esa noche y que ellos no tendrían tiempo de correr lejos. Los capataces se rieron, pero miraron el cielo oscuro con inquietud visible en sus gestos nerviosos. Se fueron sin prender fuego, confundidos por la certeza en la voz de una mujer sola y sin recursos. El papel que le entregaron estaba húmedo y la tinta se corría bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Leían el documento en voz alta como si las palabras tuvieran poder mágico para echarla de su propia casa. Ella no escuchaba las leyes.
Solo escuchaba el sonido del viento cambiando en las copas de los árboles. Les interrumpió señalando el río que ya había subido medio metro desde la mañana. Dijeron que el río era problema del ayuntamiento y no de la propiedad privada del hacendado. Ella respondió que el agua no lee títulos de propiedad ni respeta firmas de jueces lejanos. Uno de los capataces miró al otro con una duda que no se atrevió a verbalizar en voz alta. ¿Por qué estaba tan segura una mujer que parecía estar al borde del colapso físico por el trabajo duro? La miraron de arriba abajo, viendo la ropa sucia y las manos destrozadas por la pala. No veían a una loca, veían a alguien que había visto algo que ellos ignoraban por comodidad. El líder de grupo guardó el papel en su bolsillo y ajustó el rifle en su hombro. Le dio un plazo de hasta el amanecer para salir voluntariamente o volverían con antorchas. Ella no se movió de la puerta ni un centímetro mientras ellos daban la vuelta a sus caballos. El barro salpicaba sus botas limpias mientras se alejaban maldiciendo la terquedad de la viuda. El cielo se oscureció tanto a mediodía que pareció que la noche había llegado por error. El aire se volvió estático, sin viento, como si el mundo contuviera la respiración antes del golpe. Ella entró en la choza y empezó a mover los pocos muebles hacia la parte más alta del suelo. No tenían miedo de los hombres con antorchas, tenían miedo del agua que venía detrás de ellos. Los capataces habían visto el río, pero no habían sentido la presión en el aire que ella sentía. Había vivido en este valle suficiente tiempo para saber cuándo la tierra avisa que va a soltar su carga. Cerró las ventanas con tablas y aseguró el techo con cuerdas que había trenzado ella misma. ¿Sería esta la inundación que su marido había predicho en sus últimos días de delirio y fiebre? No había manera de saberlo hasta que el primer trueno rompiera el silencio opresivo del valle. Se sentó en una silla cerca de la puerta con la pala apoyada al lado de su mano derecha. No iba a huir, iba a esperar a ver si su intuición la salvaba o la enterraba. El sonido de los grillos se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto que erizaba la piel. Incluso los pájaros habían dejado de cantar, escondidos en las grietas de las rocas lejanas. La presión en sus oídos aumentaba cada minuto que pasaba sin que cayera una sola gota. Los vecinos del pueblo empezaron a moverse hacia las colinas cuando vieron las primeras nubes negras sobre el río. Algunos pasaron frente a su choza gritándole que se subiera al carro que los llevaba a la seguridad. Ella negó con la cabeza y señaló el terreno negado donde había cavado durante 4 días seguidos. No la entendieron y siguieron su camino cargando sacos de maíz y gallinas asustadas. Se quedó sola en el valle mientras el resto de la humanidad huía hacia tierra firme. La soledad era absoluta, pero no se sentía abandonada. Se sentía en posición de combate. El primer trueno sonó como un cañonazo que hizo vibrar el suelo bajo sus pies descalzos. La lluvia comenzó como piedras pequeñas que golpeaban la piel con fuerza dolorosa e inmediata. En una hora, el terreno se convirtió en un lago turbio que arrastraba árboles enteros como palillos. La zanja que había cavado funcionó, y el agua se desvió alrededor de la choza como un río dentro de otro río. El hacendado llegó chapoteando hasta la puerta suplicando refugio para su familia que había quedado atrapada. Ella lo dejó entrar sin decir una palabra, pero no le ofreció asiento ni comida caliente. El hijo miraba al hacendado con una mezcla de lástima y venganza silenciosa que no necesitaba palabras. El agua subía rápido, lamiendo los escalones de la puerta que ella había reforzado con sacos de arena. El hacendado estaba empapado y temblaba no de frío, sino de miedo puro ante la furia del río. Su caballo se había ahogado intentando cruzar la corriente que ahora era un torrente imparable. Ella miraba el agua fluir por las zanjas que había diseñado, siguiendo las marcas de la piedra oculta. Funcionaba. El agua obedecía el camino que ella había abierto en el barro blando. El hacendado preguntó cómo había sabido que el agua vendría por ese lado específico del valle. Ella respondió que la tierra le había hablado y que él nunca había sabido escuchar. ¿Se daría cuenta ahora de que la tierra no era suya para venderla como un producto cualquiera? El hombre bajó la mirada, avergonzado por primera vez en su vida de propietario poderoso. El agua rugía afuera, pero dentro de la choza había un silencio tenso entre los 3 presentes. Su hijo había llegado justo antes de que el camino se cortara por completo por la crecida. Ahora estaban juntos viendo cómo el diseño antiguo protegía la única estructura en pie del entorno. El hacendado ofreció dinero por el espacio en la choza,
como si todo tuviera un precio en su mente. Ella negó con la cabeza y señaló el techo que gemía bajo el peso de la lluvia constante. La noche fue larga, y el sonido del agua no dejó de crecer hasta la madrugada gris. Cada vez que el nivel subía, ella salía a revisar las zanjas con una linterna de aceite protegida. El hacendado se quedó sentado en un rincón mirando cómo una mujer salvaba lo que él no pudo proteger. Su hijo le traía café caliente y la miraba con un respeto nuevo que no tenía antes. Ya no veía una madre terca, veía una líder que conocía los secretos del valle. El agua empezó a bajar lentamente cuando el sol intentó romper las nubes al mediodía. El daño fuera era enorme, pero dentro del perímetro de su terreno la tierra estaba seca. El agua dejó de subir al amanecer y el sol rompió las nubes grises con timidez y luz débil. Todos respiraron aliviados pensando que lo peor había pasado sin daños mayores en la estructura principal. El hijo abrazó a su madre y dijo que ella había salvado la propiedad con su intuición brillante. El hacendado se secó la ropa y recuperó su arrogancia mientras miraba los alrededores destruidos. Parecía que la tragedia se había detenido justo en el límite de su terreno protegido por las zanjas. Todos celebraron la supervivencia como un milagro concedido a los valientes que se quedaron en el sitio. Pero un estruendo lejano sonó como un trueno que no venía del cielo, sino de la tierra profunda. La presa principal del valle upstream cedió liberando una pared de agua de 5 metros de altura. La zanja pequeña quedó inservible ante la fuerza brutal de la nueva inundación repentina. El agua entró en la choza apagando el fuego y llevándose los muebles en segundos violentos. El hacendado gritó que todo estaba perdido y que Dios los había abandonado a su suerte cruel. Ella tomó la piedra tallada y le dijo a su hijo que ahora empezaba la verdad real. El agua llegaba a la cintura en minutos, arrastrando todo lo que no estaba atado firmemente a los cimientos. El hacendado intentó subir a una viga del techo, pero el agua lo golpeó y lo tiró al suelo. Su hijo lo agarró del brazo y lo ayudó a subir a la parte más alta de la estructura. Ella no se movió. Se quedó en el suelo sosteniendo la piedra contra el pecho con fuerza. El agua no la arrastraba, como si hubiera un punto de calma justo donde ella estaba parada. Miró hacia el punto donde había encontrado la piedra original bajo el lodo días antes. Sabía que allí había una compuerta que podía abrirse para liberar la presión del agua acumulada. ¿Podría llegar hasta allí antes de que la fuerza del río la arrastrara valle abajo sin remedio? Gritó instrucciones precisas para abrir una compuerta antigua oculta bajo el lodo espeso. El agua comenzó a drenarse hacia un canal subterráneo que nadie conocía en el pueblo. Los vecinos que observaban desde la colina bajaron corriendo para ayudar a abrir las otras salidas. El hacendado intentó impedirlo diciendo que ese agua era propiedad de su molino harinero aguas abajo. Ella le dijo que el agua no tiene dueño y que la justicia tampoco tiene precio fijo. La corriente cambió de dirección obedeciendo el canal que ella había destapado con las manos. La noche cayó pesada y el sonido del río cambió de un murmullo a un crujido sordo que vibraba en el pecho. Ella no dormía. Escuchaba el vibrar del suelo bajo las botas desgastadas que había heredado de su marido. Cavaron hasta que la zanja rodeó completamente la choza y la parcela alta que quedaba seca. El hijo preguntó por qué la zanja tenía que tener esa forma curva específica que no seguía la línea recta del terreno. Ella dijo que el agua sigue caminos viejos que los hombres olvidaron con el tiempo. No le explicó que las marcas en la piedra guiaban el flujo como un mapa dibujado por ancestros muertos. ¿Podría el suelo aguantar la presión del agua sin derrumbarse sobre ellos mientras trabajaban? La luna estaba oculta detrás de nubes gruesas que prometían agua antes del mediodía siguiente. Su hijo tomó la pala con rabia, pero empezó a mover tierra junto a su madre sin decir nada más. El barro era frío y pegajoso, se adhería a las piernas como si quisiera impedirles caminar. Cada palada era un esfuerzo que les quemaba los músculos de la espalda bajo la ropa mojada. Ella marcaba el ritmo con la respiración, un sonido constante que llenaba el silencio del valle. El hijo miraba hacia el bosque donde los árboles se mecían sin viento visible. ¿Por qué se movían las copas si el aire estaba quieto y pesado sobre sus cabezas? Era una señal que solo los que vivían la tierra podían entender a tiempo. Ella se detuvo un momento para apoyar las manos en las rodillas y recuperar el aliento. El hijo la miró con preocupación, viendo las grietas en la piel de sus manos llenas de lodo.
Le preguntó si debería ir a buscar más sacos de arena para reforzar el borde norte. Ella negó con la cabeza y señaló la piedra que había escondido bajo su vestido contra el pecho. Dijo que la arena no serviría si no respetaban la curva que la piedra indicaba. ¿Qué sabía una piedra vieja que los ingenieros de la capital no supieran medir con reglas? El hijo no entendía, pero confió en la voz firme que no admitía dudas. Volvieron a cavar mientras la oscuridad se cerraba alrededor de la choza inclinada. El sonido del agua se volvió más cercano, como si el río estuviera caminando hacia ellos. Ella se enderezó y miró el horizonte donde las nubes se acumulaban como montañas grises listas para caer. Sabía que el primer impulso del río era el más violento y tenía que estar lista para recibirlo. El hijo terminó la zanja y se quedó parado mirando el trabajo hecho con cansancio. ¿Sería suficiente ese surco en la tierra para detener una fuerza que había borrado pueblos enteros? Ella caminó por el borde de la zanja pisando suavemente para probar la firmeza del suelo. Satisfecha con la resistencia, volví a la choza para buscar cuerdas y maderas viejas. Necesitaban asegurar el techo porque el viento empezaba a silbar entre las tablas sueltas. El hijo la siguió cargando las herramientas pesadas que manchaban el suelo de la cocina. La luz de la vela parpadeaba violentamente, amenazando con apagarse en cualquier momento. Ella ató las vigas principales con nudos que su marido le había enseñado años atrás. ¿Recordaría ella los nudos correctos cuando el viento empezara a tirar de las paredes? Sus dedos se movían con memoria muscular, aunque la vista le fallaba por la cansancio. El hijo observaba cómo sus manos temblaban ligeramente al pasar la cuerda por la madera húmeda. Le ofreció ayudar, pero ella rechazó el gesto con un movimiento seco de la cabeza. Necesitaba sentir ella misma la tensión de las cuerdas para estar tranquila. El viento aumentó su intensidad golpeando la puerta con fuerza suficiente para hacer vibrar los marcos. Ella terminó el último nudo y se apoyó contra la pared para respirar hondo. ¿Cuánto tiempo tendrían antes de que la lluvia empezara a caer con fuerza real? El silencio volvió de repente, más aterrador que el ruido del viento que acababa de cesar. Ella miró al hijo y le hizo una señal para que se acercara a la ventana tapada. Escucharon el sonido de los pájaros despertando en la noche, algo que no debía pasar. Era un signo de inquietud en la naturaleza que precedía las grandes tormentas. El hijo preguntó si debían subir al tejado para asegurar las tejas sueltas que quedaban. Ella dijo que no, que bajar al suelo era más seguro cuando el cielo se abría. ¿Por qué era más seguro estar abajo cuando el agua venía desde arriba sin piedad? La lógica de la ciudad no servía en el pantano, donde las reglas eran antiguas. Se sentaron en el suelo de tierra apisonada con la espalda contra la pared interior de la choza. La piedra bajo su vestido le pesaba como un hierro frío contra la piel del pecho. Cerró los ojos un momento para visualizar el flujo del agua en su mente. Imaginó el río creciendo, buscando salida, encontrando la zanja que acababan de cavar. El hijo se quedó dormido con la cabeza sobre las rodillas, agotado por el esfuerzo del día. ¿Despertaría él a tiempo si el agua entraba antes de lo previsto? Ella se mantuvo despierta escuchando cada cambio en el sonido del exterior. El olor a ozono llenaba la habitación mezclándose con la humedad de la tierra mojada. Pasaron las horas lentas como siglos, mientras la presión del aire aumentaba en sus oídos. La vela se consumió hasta la base dejando la habitación en una oscuridad total. Ella no se movió, conservando la energía para lo que vendría con la luz del sol. Sentía el latido de la tierra bajo sus nalgas, un ritmo acelerado como un corazón asustado. ¿Estaba la tierra avisando o era solo su imaginación jugando con el miedo? No podía permitirse el lujo de dudar ahora que habían llegado tan lejos. El hijo se removió en el sueño murmurando el nombre de su padre en voz baja. Ella le puso una mano sobre el hombro para calmarlo sin despertarlo del todo. La noche era un manto pesado que cubría el valley, esperando el momento de soltar su carga. Ella contó los segundos entre los truenos lejanos para calcular la distancia de la tormenta. Cada vez el intervalo era más corto. La bestia se acercaba rápido y sin aviso. El cielo se puso de un verde enfermizo y los pájaros desaparecieron en un silencio absoluto que helaba la sangre. Ella ordenó a su hijo que asegurara el techo con cuerdas y piedras pesadas antes de que fuera tarde. Los vecinos empezaron a correr hacia las colinas viendo cómo el río se salía de madre con furia. El hacendado gritaba órdenes mientras sus vacas quedaban atrapadas en el barro creciente sin poder escapar.
Ella seguía profundizando la zanja principal, aunque el agua ya le llegaba a las rodillas frías. Sabía que el primer impulso del río era el más violento, y tenía que estar lista para contenerlo. ¿Podría una mujer sola, contra la fuerza de la naturaleza, cambiar el destino del valle entero? El agua comenzaba a subir rápido, cubriendo los pastos que antes eran tierra firme. Su hijo corría de un lado a otro llevando sacos de arena para reforzar los bordes débiles. El hacendado intentaba salvar su ganado, pero los animales estaban locos de miedo y no obedecían. Ella no miraba al hacendado, solo miraba el nivel del agua marcando la pared de la choza. Cada centímetro que subía era una amenaza directa a su vida y a la de su hijo. El viento arrancó una rama grande de un árbol cercano que cayó con estruendo en el barro. ¿Sería esa rama la primera de muchas cosas que el río lanzaría contra ellos? El sonido del agua era ensordecedor, un rugido constante que no dejaba pensar con claridad. Ella gritó instrucciones que el viento se llevaba casi antes de que salieran de su boca. Su hijo leía sus labios y obedecía moviéndose con la urgencia del que huye del fuego. El hacendado se acercó chapoteando hasta el borde de su terreno protegido por la zanja. Llevaba el sombrero perdido y la ropa empapada pegada al cuerpo delgado y tembloroso. Les gritó que abrieran la puerta porque el agua se lo llevaba todo aguas arriba. ¿Debían abrir la puerta y dejar entrar al que quería echarlos la semana pasada? Ella dudó un segundo mirando el rostro desesperado del hombre que antes la miró con risa. El hijo miró a su madre esperando una orden para actuar o para ignorar el grito. El agua llegaba ya a la cintura del hacendado que luchaba por mantenerse en pie. Ella hizo una señal con la mano para que se acercara, pero sin cruzar la zanja todavía. Necesitaba estar segura de que no traería consigo la destrucción completa de su defensa. El hacendado entendió la señal y se arrastró por el barro hasta la puerta de la choza. ¿Traería consigo la mala suerte que parecía perseguir a todos los que tocaba su tierra? Ella abrió la puerta lo justo para que él se colara dentro sin dejar entrar el agua. El hombre cayó al suelo de tierra tosiendo el agua sucia que había tragado en el camino. Su hijo lo miró con una mezcla de lástima y venganza silenciosa que no necesitaba palabras. El hacendado no dijo gracias, solo se quedó temblando en un rincón mirando hacia afuera. Ella volvió a su puesto junto a la zanja donde el agua golpeaba con fuerza constante. El nivel subía más rápido de lo que había calculado en sus mejores pesadillas. ¿Aguantaría la zanja la presión o se rompería como un dique de papel mojado? Las paredes de tierra comenzaban a desmoronarse en algunos puntos bajo el empuje violento. Ella tomó la pala y empezó a reparar los bordes débiles con movimientos rápidos y precisos. El hijo la ayudaba pasando piedras grandes para reforzar donde el agua intentaba abrir brecha. El hacendado desde dentro gritaba que era el fin, que Dios los había abandonado a su suerte. Ella no escuchaba, solo sentía el vibrar de la tierra bajo sus pies descalzos y fríos. La lluvia comenzó como piedras pequeñas que golpeaban la piel con fuerza dolorosa e inmediata. ¿Cuánto tiempo podrían mantenerse en pie bajo ese castigo del cielo sin caer rendidos? En una hora el terreno se convirtió en un lago turbio que arrastraba árboles enteros como palillos. La zanja funcionó y el agua se desvió alrededor de la choza como un río dentro de otro río. El hacendado llegó chapoteando hasta la puerta suplicando refugio para su familia, que había quedado atrapada. Ella lo dejó entrar sin decir una palabra, pero no le ofreció asiento ni comida caliente. El hijo miraba al hacendado con una mezcla de lástima y venganza silenciosa que no necesitaba palabras. El agua subía rápido, lamiendo los escalones de la puerta que ella había reforzado con sacos de arena. El hacendado estaba empapado y temblaba no de frío, sino de miedo puro ante la furia del río. Su caballo se había ahogado intentando cruzar la corriente que ahora era un torrente imparable. Ella miraba el agua fluir por las zanjas que había diseñado siguiendo las marcas de la piedra oculta. Funcionaba. El agua obedecía el camino que ella había abierto en el barro blando. El hacendado preguntó cómo había sabido que el agua vendría por ese lado específico del valle. Ella respondió que la tierra le había hablado y que él nunca había sabido escuchar. ¿Se daría cuenta ahora de que la tierra no era suya para venderla como un producto cualquiera? El hombre bajó la mirada, avergonzado por primera vez en su vida de propietario poderoso. El agua rugía fuera, pero dentro de la choza había un silencio tenso entre los tres presentes. Su hijo había llegado justo antes de que el camino se cortara por completo por la crecida.
Ahora estaban juntos viendo cómo el diseño antiguo protegía la única estructura en pie del entorno. El hacendado ofreció dinero por el espacio en la choza, como si todo tuviera un precio en su mente. Ella negó con la cabeza y señaló el techo que gemía bajo el peso de la lluvia constante. La noche fue larga, y el sonido del agua no dejó de crecer hasta la madrugada gris. Cada vez que el nivel subía, ella salía a revisar las zanjas con una linterna de aceite protegida. El hacendado se quedó sentado en un rincón mirando cómo una mujer salvaba lo que él no pudo proteger. Su hijo le traía café caliente y la miraba con un respeto nuevo que no tenía antes. Ya no veía una madre terca, veía una líder que conocía los secretos del valle. El agua empezó a bajar lentamente cuando el sol intentó romper las nubes al mediodía. El daño fuera era enorme, pero dentro del perímetro de su terreno, la tierra estaba seca. El agua dejó de subir al amanecer y el sol rompió las nubes grises con timidez y luz débil. Todos respiraron aliviados pensando que lo peor había pasado sin daños mayores en la estructura principal. El hijo abrazó a su madre y dijo que ella había salvado la propiedad con su intuición brillante. El hacendado se secó la ropa y recuperó su arrogancia mientras miraba los alrededores destruidos. Parecía que la tragedia se había detenido justo en el límite de su terreno protegido por las zanjas. Todos celebraron la supervivencia como un milagro concedido a los valientes que se quedaron en el sitio. ¿Era realmente un milagro o era resultado de un trabajo duro que nadie quería reconocer? El hacendado se puso de pie y sacudió el barro de sus pantalones con gestos bruscos. Empezó a hablar de cómo su presencia había ayudado a mantener la moral alta durante la noche. Su hijo apretó los puños, pero se contuvo de decir lo que realmente pensaba del hombre. Ella no escuchaba las palabras, solo miraba el río que aún fluía rápido y turbio. Algo en el color del agua no le gustaba. Era demasiado oscuro para ser solo lluvia. El hacendado dijo que ahora debían hablar de los daños y las compensaciones debidas. ¿Quería cobrarle por haberla dejado entrar cuando él quería quemar su casa días atrás? Ella se sentó en un tronco seco y cruzó los brazos sobre el pecho cansado. El hijo se puso a su lado como una guardia silenciosa que no necesitaba espadas. El hacendado caminaba por el terreno seco señalando los límites con su bastón de madera. Decía que el agua había respetado su propiedad porque él era un hombre importante en la región. La mentira era tan grande que casi podía tocarse en el aire húmedo de la mañana. Los vecinos empezaron a bajar de las colinas viendo que el peligro había pasado aparentemente. ¿Cambiaría la historia cuando los vecinos vieran quién había salvado realmente el valle? Algunos se acercaron a la choza mirando con admiración la zanja que había desviado el río. El hacendado los recibió con los brazos abiertos, como si fuera el héroe de la jornada. Ella se quedó en la sombra de la puerta observando sin participar en la celebración. Su hijo le preguntó por qué no salía a recibir el agradecimiento de la gente del pueblo. Ella dijo que la tierra no necesita agradecimiento, solo necesita ser cuidada con respeto. El sol calentaba ya lo suficiente para secar la ropa puesta sobre las piedras cercanas. ¿Por qué sentía ella un frío interno que el sol no podía calentar bajo ningún concepto? Miró hacia el norte donde el río principal seguía llevando una carga pesada de escombros. El sonido del agua era diferente ahora, más grave, como si arrastrara algo enorme bajo la superficie. El hacendado reía con los vecinos contando versiones exageradas de su valentía durante la noche. Ninguno de los presentes miraba hacia el norte donde el cielo seguía cargado de nubes negras. Ella se levantó lentamente y caminó hacia el borde de la zanja principal que había acabado. Metió la mano en el agua y sintió una vibración nueva que no era del viento. ¿Era el suelo temblando o era solo el cansancio de sus propios músculos agotados? El hijo se acercó al ver la expresión de alerta en el rostro de su madre. El hacendado seguía hablando sin notar el cambio en la actitud de la mujer silenciosa. Los vecinos empezaron a dispersarse para revisar sus propias casas dañadas por la lluvia. Ella sacó la piedra tallada del bolsillo y la miró bajo la luz del sol creciente. Las marcas parecían brillar con una intensidad que no era reflejo de la luz natural. El silencio volvió a caer sobre el valle, más pesado que antes de la primera tormenta. Un estrondo lejano sonó como un trueno que no venía del cielo, sino de la tierra profunda. La presa principal del valle upstream cedió liberando una pared de agua de 5 metros de altura.
La zanja pequeña quedó inservible ante la fuerza brutal de la nueva inundación repentina. El agua entró en la choza apagando el fuego y llevándose los muebles en segundos violentos. El hacendado gritó que todo estaba perdido y que Dios los había abandonado a su suerte cruel. Ella tomó la piedra tallada y le dijo a su hijo que ahora empezaba la verdad real. El ruido fue tan fuerte que los pájaros que acababan de volver a los árboles callaron de golpe. El suelo tembló bajo sus pies, haciendo caer las herramientas que habían dejado sobre la mesa. El hacendado se llevó las manos a los oídos gritando algo sobre el fin del mundo. Ella no se movió. Sus ojos estaban fijos en el norte donde una pared blanca se acercaba. Su hijo la agarró del brazo intentando arrastrarla hacia la parte alta del terreno. Ella se soltó con fuerza y señaló el punto donde la zanja se unía con el río. El agua nueva no venía por el cauce normal, venía por encima de todo lo existente. ¿Podrían correr más rápido que una pared de agua que caía desde la montaña? El hacendado intentó subir a un árbol cercano, pero las ramas eran demasiado débiles para su peso. El hijo miró a su madre esperando una orden de huida que no llegaba nunca. Ella metió la mano en el bolsillo y sacó la piedra con las marcas antiguas grabadas. Gritó que debían abrir la compuerta de piedra antes de que el agua llegara a la choza. El hijo preguntó dónde estaba esa compuerta si nunca la habían visto en los días anteriores. Ella señaló el suelo justo debajo de donde estaban parados temblando de miedo. ¿Estaba loca? ¿O veía algo que los ojos normales no podían registrar bajo el lodo? El agua estaba a pocos segundos de distancia, arrastrando troncos grandes como si fueran plumas. El hacendado se dejó caer al suelo llorando y rezando a santos que no escuchaban. Ella se arrodilló y empezó a cavar con las manos en el barro blando de la zanja. El hijo la imitó entendiendo que no había otra opción que confiar en ella ciegamente. Sus manos sangraban al tocar las piedras afiladas ocultas bajo el sedimento reciente. Encontraron un borde de metal oxidado que formaba un círculo perfecto en el suelo. ¿Sería esa la salida que necesitaban o solo otra trampa del destino cruel? Ella metió los dedos en una ranura del metal y tiró con toda la fuerza de sus brazos. El mecanismo no se movió, bloqueado por años de óxido y tierra compactada. El rugido del agua era ya ensordecedor, a pocos metros de donde ellos luchaban contra el tiempo. El hijo puso sus manos sobre las de su madre y empujaron juntos con un grito desesperado. El metal cedió con un chirrido agudo que sonó como un hueso rompiéndose bajo presión. El agua comenzó a remolinarse hacia el agujero que se abría bajo sus pies descalzos. ¿Se los tragaría el agujero a ellos también, antes de salvar la tierra que pisaban? El nivel del agua bajó ligeramente al entrar en el canal subterráneo oculto. Ella gritó que había más compuertas aguas abajo que debían abrirse urgentemente. El hacendado la miró con los ojos abiertos por el terror y la comprensión tardía. Ella le dijo que el agua no tiene dueño y que la justicia tampoco tiene precio fijo. La corriente cambió de dirección obedeciendo el canal que ella había destapado con las manos. Pero el sonido del agua no disminuía. Algo más grande venía detrás de esa primera ola. Ella corrió hacia el punto donde había encontrado la piedra y empezó a cavar con las manos bajo el agua helada que le entumecía los dedos. Gritó instrucciones precisas para abrir una compuerta antigua, oculta bajo el lodo espeso que llevaba décadas sellando el mecanismo. El agua comenzó a drenarse hacia un canal subterráneo que nadie conocía en el pueblo y que parecía tener vida propia. Los vecinos que observaban desde la colina bajaron corriendo para ayudar a abrir las otras salidas que ella señalaba con el brazo extendido. El hacendado intentó impedirlo, diciendo que ese agua era propiedad de su molino harinero aguas abajo y que no podían tocarla. Ella le dijo que el agua no tiene dueño y que la justicia tampoco tiene precio fijo ni se compra con títulos. La corriente cambió de dirección obedeciendo el canal que ella había destapado con las manos sangrantes. ¿Podrían los vecinos confiar en una mujer cubierta de barro más que en el hombre que poseía las escrituras de la tierra? El agua bajaba lentamente, revelando los cimientos de piedra que habían sostenido el valle durante siglos. Su hijo trabajaba junto a ella sin preguntar, moviendo las piedras pesadas que bloqueaban la entrada del canal. El hacendado se acercó cojeando y intentó patear la herramienta que usaban para hacer palanca en el metal. Ella lo miró con unos ojos que no mostraban ira, sino una tristeza profunda por su ceguera moral. Le dijo que si cerraba el canal, el agua volvería a subir
y se llevaría su propia casa primero. El hombre se detuvo con el pie en el aire, dudando entre su codicia y su instinto de supervivencia básico. ¿Valía la pena arriesgar la vida por un derecho de agua que quizás ni siquiera existía en papel? Los vecinos formaron una cadena humana para pasar las piedras fuera del agujero que se había formado. El sonido del agua al entrar en el túnel era como un suspiro gigante de la tierra aliviada. Ella se sentó en el borde del canal con las piernas colgando sobre el flujo oscuro que se llevaba el peligro. Su hijo se sentó a su lado y le vendó las manos con tiras de su propia camisa rasgada. El hacendado se quedó de pie mirando cómo la comunidad trabajaba unida sin necesidad de sus órdenes. Por primera vez en su vida, no era el centro de atención, ni el dueño de la solución. ¿Cómo se siente un hombre poderoso cuando descubre que su poder es prestado y frágil? El agua dejó de ser una amenaza para convertirse en un recurso que fluía controlado hacia los campos secos. Los vecinos empezaron a hablar entre ellos sobre cómo organizar el mantenimiento de las compuertas antiguas. Ella escuchaba las voces sin participar, sabiendo que su trabajo allí había terminado por ahora. El sol se puso detrás de las montañas, pintando el cielo de un color naranja que prometía calma. El hacendado se acercó a ella y le ofreció la mano para ayudarla a levantar del suelo. Ella lo miró la mano extendida y luego lo miró a los ojos sin aceptarla. ¿Era posible perdonar la traición cuando la tierra misma había testimoniado la codicia? Se levantó sola apoyándose en el hombro de su hijo que la sostenía con firmeza. El hacendado retiró la mano lentamente y la limpió en su pantalón como si estuviera sucia. Dio media vuelta y caminó hacia lo que quedaba de su propiedad, sin mirar atrás a los vecinos. La noche cayó sobre el valle trayendo un silencio que no era de miedo, sino de paz recuperada. Ella caminó hacia la choza que había sobrevivido al agua gracias al diseño antiguo oculto bajo el barro. Dentro el suelo estaba húmedo, pero los muebles principales estaban a salvo en la parte alta. ¿Qué haría el hacendado cuando se diera cuenta de que había perdido el control del río? Su hijo encendió una lámpara de aceite y puso una olla con agua a calentar sobre las brasas rescatadas. Ella se lavó la cara en un balde quitando las últimas capas de lodo seco de su piel cansada. Las manos le dolían tanto que apenas podía sostener la taza de metal con el agua caliente. Pero el dolor era un recordatorio físico de que habían ganado la batalla contra la naturaleza y la injusticia. El hijo le preguntó si creía que el hacendado volvería con más documentos falsos para reclamar el canal. Ella dijo que los documentos pueden mentir, pero la piedra no miente sobre su origen real. ¿Sería suficiente la verdad grabada en granito para vencer a la mentira escrita en papel firmado? Se acostaron sobre los colchones secos escuchando el sonido suave del agua fluyendo fuera en la noche. No había rugido ni violencia, solo el murmullo constante de un río que había encontrado su camino. Ella cerró los ojos y por primera vez en meses durmió sin soñar con inundaciones ni persecuciones. El hacendado pasó la noche en vela en su casa revisando sus archivos en busca de alguna cláusula útil. Sabía que había perdido algo grande, pero no estaba dispuesto a aceptarlo sin luchar hasta el final legal. El amanecer llegó limpio, y el aire olía a tierra mojada y a esperanza nueva para el valle. Cuando el agua bajó del todo, el hacendado reclamó el crédito del sistema de drenaje ante los oficiales que llegaron. Dijo que él había ordenado los trabajos semanas atrás, y que la viuda era solo un empleado obediente. El hijo dudó por un momento al ver los documentos falsos que el hacendado mostró con seguridad sobre la mesa. Ella no discutió. Solo sacó la piedra tallada y la puso sobre la mesa de madera mojada con fuerza. Las marcas coincidían con los registros coloniales que el hacendado decía no conocer ni haber visto nunca. El silencio en la habitación era más pesado que el agua que acababan de sobrevivir juntos días atrás. ¿Podía un pedazo de piedra valer más que la firma de un juez corrupto en la capital? Los oficiales miraron la piedra y luego miraron los papeles del hacendado con desconfianza creciente. El hijo tomó la piedra en sus manos y sintió el peso de la historia real bajo sus dedos. El hacendado sudaba aunque el día era fresco y el aire de la habitación estaba quieto y calmado. Intentó explicar que las marcas eran decorativas y no tenían valor legal ni histórico comprobado reciente. Ella se mantuvo de pie con la espalda recta, esperando que la verdad hablara por sí misma sin gritos. Los vecinos se agolpaban en la puerta escuchando cada palabra que se cruzaba en la reunión tensa.
¿Qué pasaría si los oficiales decidían creer al hombre con dinero antes que a la mujer con la piedra? El oficial principal tomó la piedra y la examinó bajo la luz que entraba por la ventana abierta. Pasó el dedo por los surcos de grabado sintiendo la antigüedad del trabajo manual preciso. Le preguntó al hacendado desde cuándo tenía él conocimiento de estas estructuras bajo su propiedad comprada. El hacendado tartamudeó diciendo que lo había escuchado en conversaciones de antiguos propietarios fallecidos. Su hijo intervino diciendo que su madre había encontrado la piedra bajo el lodo sin ayuda de nadie. La contradicción era evidente para todos los presentes en la pequeña habitación de madera. ¿Se atrevería el oficial a confrontar al hombre más rico del valle por una viuda sin recursos? El oficial dejó la piedra sobre la mesa y miró al hacendado con una expresión seria y dura. Le dijo que necesitarían verificar la autenticidad del documento con un ingeniero experto en historia local. El hacendado sonrió nervioso pensando que podría sobornar al ingeniero cuando llegara al pueblo. Ella sabía que la verdad no se podía sobornar cuando estaba escrita en materiales que duran siglos. El hijo miró a su madre con orgullo, viendo cómo su silencio era más fuerte que los gritos del otro. Los vecinos murmuraban aprobando la decisión de esperar la pericia técnica antes de dictar sentencia. ¿Cuánto tiempo tardaría la justicia en llegar cuando el dinero intentaba comprar el tiempo necesario? El oficial guardó la piedra en una caja de seguridad que trajo consigo en el coche oficial. Dijo que la entregaría al ingeniero que llegaría esa misma tarde desde la capital lejana. El hacendado asintió intentando parecer cooperativo, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre el maletín. Ella se dio la vuelta y salió de la habitación sin esperar a que terminara la reunión formal. Sabía que su parte había terminado y que ahora la ley debía seguir su curso lento. El hijo la siguió fuera dejando al hacendado solo con los funcionarios que lo miraban con recelo. Sentía el hacendado el peso de las miradas de la gente que había explotado durante años. Caminaron hacia la choza bajo el sol que ya calentaba la tierra seca del camino principal. Los vecinos se apartaban para dejarles pasar, y algunos la saludaban con un gesto de respeto nuevo. Ella no se detenía a hablar, solo asentía levemente siguiendo su camino hacia el descanso merecido. Su hijo le preguntó si tenía miedo de que el ingeniero se dejara convencer por el dinero. Ella dijo que la piedra no necesita defensa porque el tiempo ya la ha defendido sola. Entraron en la choza y se sentaron a esperar el veredicto que cambiaría el futuro del valle. Un ingeniero viejo examinó la piedra y palideció a reconocer el sello del Imperio portugués grabado en el borde. Explicó que esas tierras eran públicas para control de inundaciones antes de que las privatizaran ilegalmente. El hacendado sudaba mientras los vecinos empezaban a murmurar sobre sus engaños pasados en otras ventas. El hijo tomó la piedra y la puso en la mano de su madre con respeto profundo y visible. Ella miró al hacendado y le dijo que la tierra vuelve a quien la cuida con amor verdadero. No había gritos, solo la certeza fría de una verdad documentada en granito indestructible. El ingeniero habló con voz temblorosa, explicando el significado histórico del hallazgo reciente. ¿Qué implicaba legalmente que la tierra fuera pública según las leyes antiguas del imperio? Significaba que las ventas del hacendado eran nulas y que el agua pertenecía a la comunidad entera. El oficial tomó notas rápidas mientras el ingeniero señalaba los detalles del sello real antiguo. El hacendado intentó interrumpir diciendo que las leyes antiguas no aplicaban en la república actual. El ingeniero respondió que los derechos de agua y suelo se rigen por la continuidad histórica del uso. La habitación se llenó de un murmullo de aprobación por parte de los vecinos que escuchaban fuera. El hacendado se dejó caer en la silla comprendiendo que había perdido la batalla legal definitiva. ¿Cómo se recupera un hombre de la pérdida de un poder que creía eterno e intocable? El oficial declaró suspendidos los derechos del hacendado sobre el cauce del río inmediatamente. Ordenó que se formara una comisión vecinal para gestionar el sistema de riego y drenaje nuevo. El hijo miró a su madre esperando que ella aceptara liderar la comisión propuesta por la ley. Ella negó con la cabeza diciendo que los jóvenes debían tomar el mando del futuro cercano. El ingeniero la miró con admiración, reconociendo la sabiduría de quien conoce el valor del relevo generacional. El hacendado se levantó sin decir palabra y salió de la habitación bajo la lluvia de miradas acusadoras. ¿Sería este el final de su influencia en el pueblo o solo el comienzo de su declive? Los vecinos entraron para felicitarla, pero ella se retiró al fondo de la choza, cansada.
Su hijo se quedó hablando con el oficial sobre los detalles técnicos de la gestión comunitaria. La piedra quedó sobre la mesa como prueba física de que la memoria no se puede enterrar. El ingeniero se acercó a ella y le preguntó cómo había sabido dónde buscar exactamente. Ella dijo que la tierra habla si uno tiene el silencio necesario para escuchar su voz antigua. El hombre anotó esa frase en su libreta como si fuera una lección de ingeniería vital. ¿Cuántas cosas se habrían salvado si los hombres hubieran escuchado la tierra antes de construir? El oficial se despidió prometiendo enviar los documentos oficiales de restitución en una semana. El ingeniero se llevó un molde de la piedra para estudiarlo en la universidad de la capital. El hacendado no apareció en los días siguientes, evitando el contacto con la gente del pueblo. Los vecinos empezaron a limpiar los escombros dejados por la inundación con un ánimo renovado. Ella observaba desde la puerta viendo cómo la comunidad se reconstruía sola, sin necesidad de un patrón. Su hijo volvió a su lado y le dijo que todo había cambiado para siempre en el valle. Las autoridades decidieron devolver la gestión del agua a la comunidad de vecinos inmediatamente tras el informe. El hacendado fue multado y despojado de los derechos sobre el cauce del río principal. Los vecinos propusieron darle a ella una parte del dinero de la indemnización por daños y liderazgo. Ella rechazó el dinero y pidió que se construyera una escuela en la colina alta segura. Dijo que el conocimiento salva más vidas que las zanjas bien cavadas con esfuerzo físico. El hacendado se fue del pueblo sin mirar atrás, derrotado por una mujer sin tierras ni títulos. El camión que lo llevó se vio pequeño alejándose por el camino polvoriento del sur. ¿Por qué rechazó el dinero cuando podría haber vivido cómodamente el resto de sus días? Su hijo no entendió al principio, pero luego vio la lógica de su petición estratégica. Una escuela formaría a los niños para que nunca más fueran engañados por documentos falsos. La gente del pueblo aceptó la propuesta y empezaron a recoger materiales para la construcción nueva. Ella supervisó los cimientos asegurándose de que se construyera sobre tierra firme y alta. El hacendado vendió sus tierras restantes a precio bajo y se mudó a la capital lejos. Dicen que nunca volvió a mencionar el nombre del pueblo ni el valle del río. ¿Qué queda de un hombre cuando pierde la tierra que usaba para medir su valor humano? La escuela se inauguró un año después con el nombre de su marido fallecido recientemente. Los niños aprendían a leer y también a medir el flujo del agua con reglas justas. Ella asistió a la inauguración sentada en la primera fila con la piedra sobre el regazo. El hijo dio un discurso agradeciendo a su madre por enseñarles a defender lo común. Los vecinos aplaudieron no por obligación, sino por gratitud real hacia la familia entera. Ella se levantó y caminó hacia la piedra que habían colocado en el patio central de la escuela. ¿Sería recordada su lucha cuando ella ya no estuviera para contar la historia a los nuevos? Pasó la mano por el granito frío sintiendo que el trabajo estaba completo y bien hecho. No necesitaba estatuas ni nombres en calles para saber que había marcado la historia local. El dinero habría terminado en pocos años, pero la escuela duraría generaciones enteras de niños. Su hijo la llevó a casa en el carro nuevo que la comunidad había comprado para ella.